¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito con la edición de hoy, 9 de mayo. Hoy es 9 de mayo para nosotros, pues pueden estar escuchándonos ustedes el día que les plazca a través de nuestras plataformas, donde el podcast o el video está disponible. Así que tenemos una jornada cargada después de lo que fueron las semifinales de la Champions y de la Europa League, Jaime. Volvieron las ligas, volvieron con muy poco descanso y algunos equipos pasándole factura de lo que fue la decepción, como por ejemplo al Real Madrid. ¿Cómo estás, Jaime? Con mucha polémica al Real Madrid. ¿Cómo estás, Vizca? Saludos para ti, saludos para todos. Casi no pasó nada este fin de semana, porque hubo líos y resultados impredecibles por todos lados. No sé con qué partido quieras comenzar, pero hay algo que quería poneros sobre la mesa, que es algo que lo conversamos con José Luis Villarreal en la previa del Atlético Barcelona, del Barcelona Atlético, y había un punto que decíamos. Hay dos partidos, uno de 60 minutos, donde los entrenadores buscan poner a los jugadores en una posición para que sus equipos ganen los partidos. Y cuando los partidos no se abren dentro de esos 60 minutos, entramos a unos últimos 30 que están más marcados por lo físico de cómo están cerrando la temporada los equipos, lo cual lo vuelve mucho más impredecible los desenlaces. Y creo que la gran mayoría de partidos que estamos viendo en el fútbol europeo en esta cierre de las temporadas tienen esa división. 60 minutos donde el entrenador es el responsable un poco de a qué se está jugando y por qué su equipo está funcionando, y unos últimos 30 que dependen mucho más del estado físico. Sí, arrancando con ese partido entre el Barcelona y el Atlético, da la sensación esa como que Simeone comenzó fuerte, porque salió a presionar sobre la salida del rival, colocó un equipo ofensivo con Correa y con Suárez como hombres de punta, armó un mediocampo flexible con las bandas muy fuertes, con el talento de Lemar que no pudo aguantar, ni Lemar ni Busquets lograron pasar creo que la media hora de partido, y eso me parece que perjudicó un poquito a los dos equipos, Jaime, pero yo lo vi siempre mucho más cómodo al equipo de Simeone, contrario a lo que ha sido últimamente la situación en las jornadas precedentes a este partido. En el tema de las lesiones, ¿pierde más el Barça o sufre más el Barça la baja de Busquets que el Atlético la baja de Lemar? Coincidiendo que ambos les costó mucho los lesionados. Y sobre todo porque el Atlético no tenía este 11 disponible desde el partido en el Metropolitano contra el Real Madrid, que lo mereció ganar y que no lo pudo ganar, que fue muy parecido a este, un Atlético desbocado de inicio, muy superior, con el arquero rival siendo la figura, sin poder establecer una diferencia que después la haya podido gestionar o capitalizar. Y creo que el Atlético se queda en el descanso y en el tramo medio del segundo tiempo con una sensación de que el Barça se le escapó vivo. Porque el Simeone hace algo muy inteligente, Vizca. Con el mismo 11 juega dos sistemas distintos y tiene tramos donde el equipo se mete muy atrás, con una línea de 5, una línea de 4 y Suárez, y el Barça empieza a soltar a los centrales para hacer superioridad, y dentro de ese mismo tramo le tiraba los carrileros para arriba y lo presionaba y lo ahogaba, y el Barça no sabía si ir a buscarlo y arriesgar soltando un central o si esperarlo para robarle y hacerle daño, y lo tuvo a contrapié durante gran parte del primer tiempo. Me parece que el Atlético después empieza este desgaste del que hablamos, y como ya no es capaz de presionar alto, porque no llega a los cruces, ya el equipo empieza a caer contra su arco. Sí, aparte también eso, que hay que tener las alas muy frescas para poder hacerle daño por esa vía, ¿no? Porque les estarás exigiendo un desdoble, un trabajo muy intenso, tanto a los hombres que jugaban por las bandas, sobre todo a nivel ofensivo, Carrasco y Llorente. Y a partir de ahí, claro, cuando el partido te empieza a pasar factura, se juega a las 4:15 con un sol intenso en Barcelona, que no me pareció la hora más adecuada. Quizás sí lo era desde el punto de vista de que para el atractivo mercado de Oriente, la liga debía un partido a esa hora, pero es un partido que jugaba sobre las 6 de la tarde, me parece que hubiese dado mucho mejor rendimiento de los dos equipos, teniendo en cuenta que nada más ni nada menos que se estaban jugando la liga, pero y que
en ese juego de dados de la liga, el que termina perdiendo es el Barça, porque el Barça mostró en este partido, primero, las dificultades que le generan esta clase de esquemas y de entrenadores, sobre todo desde el punto de vista del desdoble táctico y de la vehemencia y la potencia física. Y luego que depende extremadamente de Messi, Jaime, porque si Messi no abre espacios, si Messi no ilumina, y si el equipo no tiene espacios para atacar por las bandas, y no encuentra espacios tampoco para atacar por el centro, entonces depende del jugador que te pueda romper un poco la situación a través del desequilibrio mano a mano, y ese hombre sigue siendo Messi. Y Messi ha estado muy solo, me parece, en este último tramo, también porque la baja de Busquets le hace mal, y luego porque el rendimiento de Pedri, como consecuencia me parece lógica de ser esta su primera temporada en la primera división española, ha ido cayendo en las últimas jornadas. Al que más daño le hace la ausencia de Busquets es a Messi, porque quien toma el puesto de Busquets es De Jong, el gran socio de Messi en ofensiva, sobre todo alguien que viene cerrando. Desde que el Barça no juega con un 9, De Jong termina las jugadas de 9, como lo vimos en Valencia. Fundamental en el partido contra Valencia. Claro, exacto. Entonces, Ilaish intenta hacer lo mismo, pero Ilaish es mucho más potente en juego aéreo que por bajo. Correcto. Y también, Vizca, lo que no le puede pasar al Barça y que me parece es parte del temor que puede tener el barcelonismo, me dirás tú, que tienes amigos en la ciudad, es que el Barça se está acostumbrando a no dar la talla en los partidos importantes. Y eso es una muy mala costumbre. Mira, repasaba allí los cuatro, no me voy a meter en los otros enfrentamientos, pero los 4 enfrentamientos fuertes de la liga, el Barça solo ha sacado este empate contra el Atlético de Madrid, ha hecho 2 goles en esos 4 partidos y los goles los hicieron Ansu Fati y Óscar Mingueza. Y que fueron con el marcador en contra en los 2 clásicos. Correcto, fue empate y recorte de ventaja en los 2 clásicos. Al Atlético no le pudieron marcar, que también ratifica un poco esto. A Simeone, fíjate cómo hay estilos de juego y equipos que calzan mejor a otro estilo de juego, que también habla un poco probablemente de la, no sé, de la falta de versatilidad que estamos, o de la falta de frescura que estamos empezando a ver en los entrenadores en la liga, cosa que ya me parece más adelante, cuando terminemos la temporada, lo podríamos tocar junto con Aitor y con Pepe, porque si yo te pregunto ahora, ¿cuál es el entrenador que emerge en estos momentos y nos podemos llegar a retrotraer hasta de 5 años para acá, Jaime? Y los que han surgido de los últimos 5 años para acá, no sé, Bordalás. Sí. Diego Martínez. Diego Martínez. Yagoba Arrasate. Lo que ha hecho Anquela, pero todo un gran trabajo de humildad y defensivos, sobre todo. El énfasis está en lo defensivo y en saber sacar contragolpes, saber presionar, saber ser físico. Pero fíjate, ¿sabes qué está? Me quedé con la duda porque no sé de dónde, no sé de dónde es Diego Martínez. Gallego, creo que es. Es gallego. Bueno, tengo la duda de dónde es Diego Martínez. Pero todos estos nombres tienen una... Creo que es de Lugo. Creo que es de Lugo, pero no estoy seguro. Bueno, el fútbol que está pregonando en el fútbol español a día de hoy tiene mucho más que ver con las raíces vascas, con ese estilo de un juego directo, de un cierto juego aéreo, de esa presión intensa que te generan los equipos vascos. De Vigo, era gallego. Bueno, era gallego, claro. Pero bueno, es del norte. Los equipos del norte de España son esos equipos. ¿Por qué? Porque como en el norte llueve muchísimo, en el invierno los campos están muy enlodados, son equipos más de bloques altos, de presión, de mucho juego directo, de menos asociación, y esos son los equipos que se han hecho fuertes, porque Bordalás no es gallego, pero antes de llegar al Getafe, su carrera crece cuando él asciende a un Alavés que lo salva de caer a segunda B, que es tercera división. Y ese es el fútbol, y esos son los entrenadores que en los últimos años han surgido en el fútbol español, que se parecen un poco más a la escuela sudamericana de la cual viene el señor que hoy es líder de la liga. Correcto. Y si extendemos un poco más, pero para no quemar el tema, vemos por allí que Emery
me parece que ha sido de los entrenadores españoles el último gran referente, Jaime. Y Emery demuestra su vigencia, sobre todo en la Europa League. Pero, bueno, sí ganó títulos con el París, salió campeón de la Liga, etcétera. Pero como que a esa categoría de entrenador, llamémosle Emery Valverde, le faltó un poco para dar ese salto. ¿Y de Lógico, dónde no es todos Emery? son. Bueno, Emery es vasco también, Es pero no, guipuzcoano. no todos son Pep Guardiola. Entonces, y ahí está otro punto. Ya veremos también cuál será el desenlace de la final de la Champions, porque no lo veo bien al bueno de Pep. De eso hablaremos también un poquito más adelante, de lo que fue el fin de semana de la Premier. Pero eh, cayendo creo que para ir cerrando el tema, porque vamos a sacar las conclusiones primero del partido y después de las consecuencias de la tabla, de lo que viene, de lo que queda. Eh, Te decía del Barcelona, la sensación esa de que el equipo está vacío, de que el equipo no tiene liderazgo, de que el equipo, si se opta por la estrategia de ir renovándolo con talento joven para hacer las cosas como se deben hacer sin tanto dinero, eso va a demorar. Y a la vez va a haber que incorporar a futbolistas o mantener ciertos futbolistas de experiencia que solidifiquen a los jóvenes. Y también los jóvenes te van a dar esta clase de cosas. Que en su primera temporada, jugando estos partidos de alta entidad, de repente fallen, porque no saben, no conocen los trucos ni las tretas como para poder sacar esta clase de partidos adelante. Hay momentos en los que me parece, y no porque me hayas dicho que los 2 goles en los partidos grandes fueron de canteranos, que quizás los que no han estado a la altura en esos grandes días más vale han sido los veteranos. Porque en esos grandes días, Es otro claro, tema también, porque ahí hay gente contrastada que no ha funcionado y aparte hay gente de muchos quilates, campeones del mundo, etcétera. exacto. Por ejemplo, la asociación que te genera Alba en los metros finales con Messi, nadie se la va a discutir, pero por ahí Alba no tiene ya la energía de sostener un ida y vuelta ante un similar, ante un Trippier, por ejemplo, que es alguien que, bueno, no es que tiene el currículum de Alba ni la edad de Alba, pero está más cerca de Alba que de Serginho Dest, por ejemplo. Y no le puede contrarrestar ese partido. Bueno, el partido que le hizo Valverde en el clásico. Es que este es un equipo, Jaime, que se había acostumbrado. Es como un poco. Yo siempre, para mí, de los últimos años, la transformación más antinatural que he visto fue la del Tottenham de Pochettino al Tottenham de Mourinho. O sea, los jugadores hubo que reprogramarlos totalmente para que entendieran que como estaban jugando es algo que el entrenador que tenían después de la salida de Pochettino no lo quería. Entonces los jugadores tuvieron que ir en contra de su naturaleza, que habían manejado durante mucho tiempo, para entender lo que tenían que dejar de hacer y lo que tenían que empezar a hacer. Y ahí un cruce de cables brutal, y el Barça está en un cruce de cables, porque estas piezas están acostumbradas, si hubiesen podido envejecer un poco mejor, si el equipo hubiese tenido las referencias futbolísticas para mantener el estilo de juego, pero no lo tienen. Entonces, ahora que hay que correr, este equipo no está programado para Claro. correr, porque no está programado para sufrir partidos de ese corte. Lo que pasa es que es difícil que alguien entienda eso, alguien que lo juegue, entienda eso, entienda que la excepción a la regla era aquella maravilla futbolística que tenía Guardiola. Esa es la excepción a la regla. Lo más Claro, normal es que tengas que correr. Eso es lo más normal, que tengas que seguro. correr. Porque todos los equipos, los ofensivos y los defensivos, cuando empiezan a dudar, mutan a la versión que les dio éxito. Por eso, cuando el Atlético de Madrid tuvo muchas dudas en la temporada, ¿qué pasó? Se fue para Volvió a la atrás. esencia, volvió para atrás. ¿Por qué? No porque sea defensivo Amarrete o Timorato, sino porque Es su donde se siente más memoria, seguro. su memoria le dice, así no fue bien, volvamos a lo mismo. Y el Barça, Messi y sus amigos, bueno, y sus compañeros, también tienen eso. Cuando el equipo empieza a dudar, porque no le dan las piernas, dice, no, volvamos a lo que nos dio éxito. Y eso ya no es posible, porque eso fue una cosa que pasó o que ha pasado muy pocas veces en la historia. Equipos de ese dominio que no tenían que correr porque dominaban todas las facetas del juego. Claro, era posesión, pero era posesión con ritmo, con profundidad, con mucha velocidad. Y esa posesión te permitía salir, porque esto lo probó el propio Mourinho,
iba a presionar sobre la salida, fracasaba, se comió 5 goles. Dice, voy a tratar de utilizar un bloque medio y tampoco le resultó nada feliz. Bloque bajo y aguantó partidos, pero le decían, cuidado, yo sé que estás dirigiendo al Real Madrid, no podemos ir a defendernos. Entonces ahí es donde el hombre dijo, este enemigo yo no lo tenía pensado, es demasiado grande, parece chiquitito, pero es demasiado grande. Y bueno, en esas mutaciones el Barça se ha quedado y creo que también, lógicamente, sus piezas importantes pierden fuerza. Cuando pierden fuerza porque cae la moral, hay algunos que, no digo que tienden a desaparecer, pero aparecen cada vez menos y el rival crece. Y el Barça se enfrenta a esas defensas que antes podía dominar y ahora no las puede dominar. Y aparte tiene, encima de todo, Jaime, todos han tenido dificultades de lesiones, pero te pintaba muy bien Ansu Fati, no está. Lo podías agregar a Coutinho como un elemento importante para darle un recambio tanto a Fati como a Griezmann o a Pedri. Coutinho tampoco está. Los delanteros que has incorporado tampoco te han servido. Aparte, Entonces, Vizca es un equipo que primero, no nos olvidemos que no hubo pretemporada. Entonces, las piezas se juntaron para la jornada 1 de la liga, que en este caso fue la jornada 3 porque el Barça no jugó el principio de temporada. Y es un equipo que se ha ido haciendo al andar y donde todas las pruebas de Koeman han sido en partidos oficiales, lo cual tiene aún más mérito que el equipo esté donde esté. Pero también tienes muy poco margen de error, porque, por ejemplo, no tienes un carrilero de oficio. Ofensivamente te sirve mejor defensivamente Sergi Roberto. Los centrales. Y te sirve más Mingueza para el sistema, pero Araujo se equivoca menos. claro. ¿Y qué es Bueno, mejor? pero ¿Ilaix de eso, fresco o Pedri cansado en la sociedad con Messi? Y realmente tiene 11 Koeman, y que si medio le trastabilla una de esas partes, el equipo empieza a resquebrajarse por todos lados. incorporó a Pjanic. Pjanic arrancó más o menos bien, después ya perdió la confianza del entrenador. Vizca, Entonces, cuando se lesiona Busquets y Óscar Salazar, el narrador, me dice, ¿qué va a hacer? Y yo le digo rápidamente, lo va a retroceder a De Jong y lo va a poner a Ilaix en el puesto de De Jong. Y después me doy cuenta y digo, Pjanic, hasta me había olvidado. O sea, no es que me había olvidado porque lo tenía apuntado, pero es como que el rato que se lesionó, ni siquiera se me vino a la mente que Pjanic podía ser el que entre. no, es que desapareció en los últimos tiempos. Sí, y ya para terminar con el Barça, me da la sensación que en ese cambio de Mingueza está un poco lo que sí ha funcionado de Koeman con los jóvenes, que es esa cosa muy holandesa de yo quería esto, no me lo diste, te lo había Perfecto. explicado, vas a tener que salir. Sí. Y a veces que puede, dentro de esa cultura, puede llegar el jugador a entender el mensaje, pero dentro de esta, no lo sé. No sé, claro, Mingueza, ¿qué va a decir? ¿Que lo va a mandar a paseo? No creo. Entonces, pero Mingueza siempre me saca a mí. Entonces, claro, sí, yo por ahí me equivoco y porque soy joven y todo lo demás, pero creo que Koeman ahí toma un correctivo para tratar de encarrilar al equipo, pero no siempre lo mejora. Y Koeman ahora se va a enfrentar, dependiendo cómo termine la temporada, que yo creo que no va a terminar con el título, se enfrentaría, porque habrá que ver si recibe la confianza, al reto de mejorar lo que hay, con los agregados que vengan. Eric García, Memphis Depay, no sé si va a llegar alguien más en carácter de libre, porque no hay mucho dinero, o de trueque, porque por ahí Pjanic se puede ir, Coutinho se puede ir, o sea, Ansu Fati va a ser un refuerzo, se irá Braithwaite también seguramente, pero ¿qué te va a entrar? Entonces, eso es algo que el Barcelona va a tener que tener muy en cuenta y ver si también este entrenador sea el que comience la difícil próxima temporada, que veremos si tiene o no a Messi. Si tiene o no a Messi. No sé cuánto pueda cambiar la presencia de Messi o no con este resultado. Vizca, para pasar al otro partido, más allá de que la tabla diga que hay 2 puntos, ¿tú crees que ya fue para el Barça? Es que Jaime, hay tres, lo sabemos bien, hay 3 puntos, no son 2, son 3.
El Barça necesita una derrota de cada uno de ellos o 2 resultados negativos de cada uno de ellos. Llámese por resultados negativos 2 empates. Sí. Yo Yo creo creo que... que nadie va a sumar 9 de 9, No, no, no. pero lo Yo estoy creo que incluyendo al Barça. El Atlético va a dejar un empate, pero no creo que deje 2. Yo no creo que nadie haga 9 de 9. Yo no creo que ninguno de los tres haga 9 de 9. Bueno, No lo veo entonces, posible. Entonces, si te digo que ante ninguno... esa circunstancia, el que tiene, obviamente, al Atlético le hubiese venido muy... Ese punto que gana al final el Real Madrid le da todavía la posibilidad de ser campeón porque a igualdad entre el Atlético y el Real Madrid, el campeón será el Real Madrid. Entonces, bueno, tan vilipendiado que había quedado Eden Hazard por ahí con ese desvío con el tacón. Pero vamos a hablar de ese partido. ¿Se parece que quiero hacer un paréntesis aquí para Sí, sí. que la gente retomamos la liga un poquito más adelante y hablemos ahora a la pasada, un poco en popurrí y otro poco con un poco más de profundidad, porque me parece que pasaron cosas importantes también. Aunque se definió la Bundesliga, ya estaba definida la Serie A, el campeón es el Bayern. Veníamos conversando 2 puntos o 3 fuertes, hay 2 que están de la mano. Primero, la caída del Eintracht y la recuperación a falta de 2 jornadas del Borussia Dortmund, que ya está otra vez entre los 4 primeros de la tabla, garantizándose la participación en la próxima Hay Champions un, League de concretarse. Y hay un detalle ahí curioso, curiosísimo. Y es curioso, no tienen nada de mala fe, porque en Alemania se anuncian a los entrenadores 6 meses antes, y no acuérdense cuando Guardiola se fue al Manchester City. El Eintracht no ha vuelto a ganar desde que se oficializó que Adi Hüttler, su entrenador, iba a ir al Borussia Mönchengladbach. Porque Marco Rose Se va al Dortmund. se va al Dortmund. Y en este triángulo de entrenadores entró en esta mala racha el Eintracht, que es el perdedor, digamos, ¿no? De este triángulo es el que se queda sin entrenador. Y ahí es donde el Dortmund lo ha superado en la tabla y lo está dejando sin Champions. Un Eintracht que no va a Champions desde que fue finalista en el 60. Ha estado toda la temporada en zona Champions. Bueno, pero sí. Y ha estado en descenso, el equipo ha vivido una... Bueno, creo que la campaña que ha hecho hace 2 temporadas en la Europa League ha sido la mejor en Europa Sí, en muchísimo tiempo. sí, ya con Hutter como entrenador. Exacto. Entonces, bueno, ese es el punto y después definir los puestos o el cuarto puesto de clasificación a la Champions y ver si Lewandowski, que me parece que como punto de referencia histórico es capaz de superar a Gerd Müller con sus 40 goles en una temporada, lo cual me parece que al polaco Jaime le daría ese reconocimiento de la historia, porque no sé si va a superar la cantidad de goles de Müller, pero el hecho de conseguir el récord en una sola temporada también explicará un poco ese contexto de que hoy por hoy la diferencia es mucho mayor entre este equipo y el resto. Siempre hubo una gran diferencia, Sí. pero antes los campeonatos estaban un poco más peleados en Alemania. El Bayern siempre fue la base de la selección, pero ahora me da la sensación de que hay mucha distancia con respecto a los demás. Y en esa distancia, más la calidad de Lewandowski, explicamos esta cantidad de goles. Sí, le faltan 2 para igualarlo y faltan 2 jornadas por jugarse. Así Lewandowski tiene que hacer 3 goles en 2 jornadas para superar el récord de Müller desde el 72. Y que a propósito, cuando Müller, no, perdón, después Müller vuelve a ser goleador de la Bundesliga, no con 40, y es la última vez que alguien de la Bundesliga fue bota de oro. Es temprano para hablar del Balón de Oro, pero creo que Lewandowski es el gran Bueno, candidato fue a día candidato de la hoy, ¿no? temporada pasada que no hubo el de Best de FIFA, ¿no? Sí. Pero me parece que... Y dependerá un poquito de qué es lo que suceda con la final de la Champions, Sí. Jaime. Pero, Sí, porque tampoco en el City yo veo un gran nombre que tú digas, bueno, si el City es campeón, este pero señor si es el gana el candidato. City, será De Bruyne. Bueno. Y Y si bueno, gana el Chelsea, no sé. ojalá ¿Quién se dé en será? N'Golo Kanté. Se lo deberían dar en N'Golo Kanté, Sí. pero sabemos que ese corte de jugador no pega. Bueno, hablando de ellos, vamos a hablar entonces de... En la Serie A, me parece que, no sé, salvo que los dirigentes de la Juve sigan aguantando a Pirlo, Pirlo está casi como Lampard, caminando en el alambre, ¿no? Y a veces que los ídolos fueron una cosa en la cancha y son otra cosa con el saco y sentados al costado de la línea de cal.
Yo creo que el retroceso es evidente, Jaime, pero no sé, deberá decidir la gente de la Juventus, el señor Agnelli, envuelto en otro tipo de batallas a estas horas, pero lo de la Juve es preocupante, porque no solamente podría no tener Superliga y muchas deudas, sino que probablemente, a como pintan las cosas, quizá no tenga ni siquiera Champions League. Entonces sería un retroceso, creo que del año 2000 que la Juventus, salvo los años que estuvo en el descenso, y fíjate que han pasado muchas cosas, pero recuerdo así una temporada, creo que fue con Ancelotti, cuando Ancelotti es destituido, que la Juve tuvo que jugar Después, la vieja Copa UEFA. después, las temporadas Ay, ¿quién fue que estuvo antes que Conte? ¿Ciro Ferrara? Bueno, lo que pasa es que el equipo venía retomando después del Mira, descenso. el equipo asciende y es segundo y Con tercero. Ranieri, no, Deschamps asciende. Ya, el equipo asciende y es segundo y tercero. Y después de ascender y ser segundo y tercero, entra en una racha donde el equipo no va a Champions y se mete a UEFA. No sé si. Pero no sé si se mete a UEFA o si queda fuera de Europa directamente. Bueno, ahí. Eh, acá lo tengo, acá lo tengo. Acá lo tengo porque lo revisé el otro día, porque me estaba acordando de la maravillosa final que vivimos en Berlín. A ver, Juventus, claro, no va a Europa. O sea, Juventus en 2010 y 2011 es séptimo, no va a Europa. Directamente no. Perdón, no, sí va a Europa, va a la Europa League. Y es eliminado en fase de grupos en el 2011 de la Europa League. A ver, juega. 2011 la Juventus es eliminado en fase de grupos En el de la... 99-2000 no juega después de haberse sido semifinalista. Entonces, 2000 primera ronda, 2001 segunda ronda, segunda fase de grupo, 2003, 2002, 2003 Claro. finalista, 3 octavos Vizca, de final. 2011 la Juventus juega la Europa League y es eliminado en fase de grupos por el Manchester City y el Lech Poznan. Sí, 2010, 2011. Claro. Y 2012, 2013 también no juega Champions. Y vuelve en 2013, 2014, que es eliminado en primera ronda, y a partir de allí empieza la recuperación. Ante esto me preguntaba, ¿qué será de la vida de Massimiliano Allegri? ¿Se lo llevará a algún equipo, digo yo, de los más importantes de Inglaterra? ¿O que alguien lo sacará del retiro? ¿O será la Juve que le va a dar una segunda oportunidad? Bueno, de la Juve se va él, porque me parece que se da cuenta que esto iba a pasar, porque la Juve desde Cardiff empezó a perder jugadores. Uh-huh. Y en gran medida me parece que está más metida en este problema por la cantidad de piezas que ha perdido que por Pirlo. Que quizás la combinación de las dos cosas ha generado el colapso, sí, de acuerdo, pero creo que más que por la inexperiencia de su entrenador, tiene que ver más con la cantidad de piezas que ha perdido. Sí, eso es probable. Lo que sí también hay una cierta concurrencia. El Inter ha mejorado, el Milan ha mejorado, Atalanta sigue a un buen nivel, el Napoli es un equipo que también tiene piezas talentosas y tenemos a los dos equipos de Roma que han amenazado por allí, se han caído en el final, pero que dentro de todo también estaban cerca. O sea, ha sido una serie muy competida, donde en los momentos importantes el Inter, con menor carga de partidos, terminó acomodándose sobre todo en la segunda parte de la temporada. Así que en Italia se viene esa definición importante por los puestos de Champions, porque está todo muy apretado entre el segundo y el quinto. Entonces, y la final en de la Francia, Copa, ¿no? y la final de la Copa, entre Atalanta y Juve, exactamente. Sí. En Francia se le da, bueno, como era lógico, otro resultado negativo al París, anímicamente, al igual que el Real Madrid, los dos eliminados de las semifinales, a los dos les costó mucho, sus partidos no pudieron ganar, y terminan hipotecando con menor cantidad de margen el París las posibilidades de retener el título de campeón de la Liga. El Lille ha sido muy sólido, y sobre todo ha sido muy sólido, Jaime, cuando se quedó sin la Europa League, eliminado por el Ajax,
y después no falló. Se cayó el Lyon, amenazó el Mónaco, se cayó el Mónaco, pero el Lille se ha mantenido en alto. Y el París no le dio la cabeza para pelear en los dos frentes y parece que el Lille va a ser el campeón. Bueno, puede ser campeón la próxima jornada. Tiene 3 puntos de ventaja con 6 por jugar. En Francia la diferencia es el gol diferencia, a propósito, valga la redundancia. El Lille que no le favorece. El Lille es el arco menos vencido de Europa y es el equipo con menos derrotas de toda Europa. Solo 3 partidos ha perdido en la temporada. Hemos hablado de muchos equipos, Vizca, de muchos puntos entre competiciones europeas y ligas. Y esta ha sido una temporada defensiva, ha sido una temporada de defensas. Está bien que Yilmaz es un hombre que ha marcado muchísimos goles, está bien que Suárez ha hecho una temporada extraordinaria, está bien que hay mucha gente que ha destacado en ofensiva. Pero las características en común que tienen los equipos que están en la cima de sus torneos es que son los menos goleados. Y eso incluye a los 2 finalistas de la Champions. La única excepción es el Bayern de Múnich, y que, bueno, la explicación está en que hay un tipo que está a punto de marcar 40 goles en la temporada. Es el único equipo que no es el equipo menos goleado y que está líder de su torneo. Y creo que en estas temporadas tan inconsistente por todo lo que ha pasado, bueno, es más fácil sostener resultados Claro. que sentenciar partidos en base a goles. Sí, ante la merma del físico, creo que el aspecto táctico es lo que se utiliza o se ha utilizado para nivelar. Y también has tocado un punto importante, ya también hablaremos de la previa de la final de la Champions. Y quizá también de la Europa League, porque me parece que amerita todo el conjunto. Pero fíjate que los 2 finalistas no tienen una clara referencia de gol. O sea, no es que dependen exclusivamente de un jugador que acapara más de 20 goles en la temporada. Ninguno de los dos lo tiene. Y eso es un poco también una loa al juego colectivo y al trabajo integral de todo el resto. Bueno, hablamos del Barça. El Barça es el equipo más goleador de la liga. Tiene una clara referencia ofensiva. Y a esta altura es el tercer candidato a ganar el título. Correcto. La referencia ofensiva que ha encontrado el Lille, ya lo explicamos la semana pasada, que termina siendo un poquito fortuito cómo él se consolida como la pieza ofensiva, pero termina siendo Vizca un hombre más que de muchos goles, de goles importantes. Y que cuando tú tienes un jugador de esas características, es un poco para eso. Es para que te rompa los acertijos tácticos, lo que uno puede conocer vulgarmente como inventarse un gol. Bueno, eso es Yilmaz. Cuando el Lille no ha podido ganar por las buenas, lo gana con un gol de Yilmaz. Y que era un poco lo que hacía el Madrid con Cristiano en las 3 Champions y lo que ha pasado en muchos equipos que tenían esos jugadores que tú decías, bueno, es hora de que aparezca esta referencia y destrabe el problema. Sí, también entendiendo que las inconsistencias del París también han jugado un papel muy importante a la hora de abrir la puerta a equipos que sí han mostrado regularidad, que sí han mostrado trabajo, que sí han mostrado progreso y que también han sabido mezclar juventud con experiencia, ¿no? Como siempre ocurría en el fútbol francés. Y eso me parece que es muy destacable, porque yo creo que el último gran equipo del fútbol francés hecho desde abajo fue el Olympique de Lyon. Y fíjate cuántas referencias de talento después se fueron esparciendo por todo el resto del mundo al punto de jugar en equipos muy importantes. Y creo que quizás la joya más importante de esa cantera sea Karim Benzema. Pero no es que solamente salían delanteros, salieron arqueros, defensores, laterales, mediocampistas, extremos. El equipo sabía fichar. Entonces era algo muy, muy completo y por eso fue un proyecto muy exitoso, al cual le faltó poder superar para las semifinales de la Champions, que creo que lo hizo una sola vez, llegó a semifinales una sola vez, para poder posicionarse en lo más alto. Yo creería que sin llegar a ese nivel, creo que lo ha hecho muy bien el Lille. Acuérdate que en aquel Lille campeón estaba Eden Hazard, por ejemplo. Después salió gente importante como, bueno, pasó también por ahí Debuchy, que fue para el Arsenal, y Remy, que después hizo una carrera larga
como defensor central, pero creo que el último equipo que... Lo que pasa es que cuando tienes un poder tan grande como es el PSG, es muy difícil que esos proyectos al reinventarse no pierdan tanto espacio. Y eso es lo que le pasó a Lille, ¿no? Porque ese Lille, cuando se deshizo de parte del equipo que lo hizo campeón, después quedó muy atrás porque ya estaba un PSG con mucho poder económico. Esa primera temporada fue muy extraña porque la ganó el Montpellier, de donde apareció Giroud, que para mí era el único de ese equipo que tenía proyección para ir más allá. Y después apareció el Mónaco, donde sí salieron muchos jugadores, pero el Mónaco casi desciende 2 años después porque la diferencia de los que se fueron y los que llegaron, porque de ahí salió Ferreira, bueno, Carrasco ya había salido, pero salió Mbappé, Mbappé. Mendy, el central que fue para, perdón, el lateral que fue para El lateral. Sí, el lateral que fue para el City, Bernardo Silva, Los dos laterales, Sidibé, Mendy, Bernardo Silva. Moutinho, que juega en el mediocampo. Bueno, Moutinho ya había llegado como un Sí. jugador un poco más hecho. Fabinho. Fabinho. Era un equipo realmente importante. Y bueno, por ahí pasaron. Falcao, pero bueno, Falcao. ¿Sí? Bueno, pasó Carrillo, sin pena ni gloria, pero bueno, pasaron muchos jugadores, que el Mónaco es eso también, no es algo constante, sabemos que por el Principado se llega, se hace negocio, se pone un dinero en el casino y después se va tranquilo, que no pasa nada. Pero bueno, ¿qué representa para vos el hecho de que el Chelsea le vuelva a ganar al Manchester City? Así sea con suplentes, o sea con equipos alternos. ¿Quieres que sea profundo o que sea... No, adelante. Un mal augurio. Un mal augurio. ¿Quién le ha ganado 3 veces seguidas a Pep? ¿Quién le ha ganado 3 veces seguidas a Pep? Me Klopp. parece que Conte llegó a ganarle 3 veces seguidas a Pep. Mourinho no sé si le llegó a ganar 3 veces seguidas, no creo. No, yo creo que no perdió en 3 seguidas, pero no le ganó. Yo creo, a ver, me parece a mí que sí es un mal augurio, pero es exactamente lo que Pep, que está furioso, necesitaba para que sus jugadores entendieran que hay que bajar el copete. Porque Sí, todo el mundo, le Jaime. faltó viveza a Bueno, le faltó Tuchel. viveza a Kun Agüero. Imagínate si al Chelsea lo dirigía Simeone. Le agarraba y le paraba el equipo al revés. Y le decía, no te voy a decir nada, te regalo el partido y ahí y las cartas te las voy a mostrar. Bueno, ahora supuestamente es en Wembley, ¿no? Pero en la final. A definir. El lunes sabremos más, sí, pero el primer ministro británico creo que ha jugado las cartas bien y dirá, bueno, incluso hasta los equipos les voy a imponer que tengan que al volver los jugadores a hacer cuarentena. Y la UEFA atada de manos para poner 25.000 personas en el Ataturk y Estambul para seguir con los hoteles vacíos, va a decir, tranquilo, llévensela y después nosotros arreglamos con la UEFA que se juegue en Wembley o que se juegue en Birmingham, incluso había sonado el Villa Park, pero no es una final tan atractiva como para que a nosotros no nos quite el sueño. Y lógico, en el punto de recuperación que ya está la Gran Bretaña, me parece que será posible incluso ver un estadio quizá, Jaime, hasta a mitad de capacidad. Pero no sé hasta qué punto querrán arriesgar las autoridades británicas. Bueno, no fuimos del punto que era el mal augurio que es haberle ganado 2 partidos seguidos. Para mí es un mal augurio, pero eso, es un toque de humildad, porque todo el mundo piensa que el City es el claro favorito, que la va a ganar de calle, que el Chelsea, ven la tabla de posiciones. No, pero este equipo ahora está tercero. Este equipo está tercero y está a punto de ser campeón, o sea, no contest, no, y no es así. Es el segundo mejor equipo en la Premier después de que Tuchel llegó a mitad del río, que no es una situación ideal. El equipo estaba noveno, estaba apretado, se enfrentaba a la Champions y a un rival difícil como el Atlético de Madrid. Sin embargo, el hombre acomodó todo rápidamente y decía que incluso pensaba cuando iba hacia Londres que él quería jugar con defensa de 3 con Thiago Silva, al cual ya lo había tenido en el París. O sea, ya estaba pensando en todo eso y no lo han podido descifrar, Jaime.
hasta el momento a Tuchel en el Chelsea no lo han podido descifrar. No lo pudo descifrar Simeone, no lo pudo descifrar Guardiola, no lo pudo descifrar Zidane. Entonces, para Pep, esto implica el desafío de decir, ellos son los favoritos, que más allá de lo semántico, me parece que es un poco la realidad. Y dijimos nosotros en un momento, no porque seamos profetas, cuidado con ese caballo negro que viene muy bien y que tiene un gran entrenador y que tiene mucho potencial. Jürgen Klopp le ganó 3 partidos seguidos a Guardiola. Con el Dortmund. No, O con con el el Liverpool. Liverpool. Le ganó, Las 2 semifinales de... claro, de la Champions del 2018 y en enero de ese año le había ganado 4-3 por la Premier. Me quedé con esa duda, perdón. Tienes toda la razón y que creíamos nosotros que el candidato al título venía por el costado donde llegó el Chelsea. No solamente por el juego, sino por lo indescifrable que se ha vuelto el equipo. Y Es que ya, Jaime, ese pedigrí europeo, Vizca. Cuando un experto en defensas como Simeone termina burdamente parado con 6 en el fondo, porque como un argumento de reflejo ante la forma en la cual te están atacando, vos tenés que decir, esto no es un accidente, ¿eh? Esto no es algo que se dio por azar, esto es algo que se ha forzado. Y es algo que cuando ese Chelsea te fuerza y te pasa el ataque con esa fortaleza, hay muy pocos. Y después cuando te juega al ritmo con el cual te juega y lo deja muy mermado al Real Madrid, porque si hay alguien que lo va a castigar al Real Madrid al punto de que el Madrid pueda perder el título de la liga, es el pase de factura de los 2 partidos con el Chelsea. Bueno, ¿y cuándo fue el peor momento del Atlético? En el medio de esas eliminatorias. Que lo dejó lleno de dudas. Lo dejó de cama. Lo liquidó. Es que lo dejó liquidado el Chelsea al Atlético. Le tomó mucho volver al Atlético a ese nivel. Bueno, Y también me parece que lo tomó mal porque creo que le habían agarrado 3 o 4 casos de coronavirus también otra vez y bueno, no iba bien y llovió sobre mojado. A propósito, descendió el único equipo que le pasó 5 al Chelsea, que fue el West Bromwich, ¿verdad? Sí. Y es primer descenso de Sam Allardyce. De Sam Allardyce, sí señor. El hombre que tenía la llave para evitar el descenso, El ahora se le Caruso escapó. de los ingleses. Es más, te digo, desde que Tuchel está, que creo que son 24 o 25 partidos, el equipo ha recibido 11 goles, 5 de ellos en ese partido contra el West Brom de Sam Allardyce en Stamford Bridge. Bueno, sin irnos más por las ramas. Bueno, fue expulsado Thiago Silva a los 30 minutos de ese partido, o sea que fue un poquito accidental la cosa. Pero ocurrió. Seguirnos más por las ramas. ¿Fue penal o no fue penal de Militao? De acuerdo a las reglas como se interpretan actualmente, fue penal. Mira, Vizca, te voy a decir una cosa. Te voy a leer lo que dice el reglamento del fútbol. Ajá. La mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. O sea, será penal si la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio. ¿Cuál es la posición natural de una mano de un hombre que viene en vertical, que da un salto y que choca con otro hombre y cae? ¿Cuál es la posición natural de las manos de esa persona? Hay un poquito de picardía criolla de Militao, Jaime. No, Vizca, es que... Porque si Militao va a caer, la tendencia no es hacer esto. Porque vos no vas a caer para arriba, vas a caer para abajo. Es poner las manos hacia abajo para evitar el golpe. ¿Sabes por qué yo considero que lo de Militao es natural? Porque el hombre con el que él viene corriendo, que es Diego Carlos, choca también. Militao y Diego Carlos vienen juntos, ¿verdad? Vienen a pelear la misma pelota. Vienen corriendo juntos. Bueno, digamos que arremete Diego Carlos y Militao está tratando de cubrir la posición. Exacto, los dos vienen juntos y chocan con Fernando. Fernando no se mueve. Fernando es el que está haciendo, entre comillas, zona. Los dos vienen y chocan con Fernando y caen exactamente de la misma forma. Si tú ves las manos de Diego Carlos,
son exactamente igual que las de Militao, porque los dos están cayéndose después de que vienen en vertical y chocan. Es física pura. Usted es ingeniero, usted sabe lo que le estoy hablando. Sí, no, pero a ver, el efecto es, cuando uno va a elevarse puede ser que eleve el brazo, pero cuando uno ya va cayendo, el brazo tiende a bajar. O sea, por lo mismo, porque la física te implica que vos vas a prepararte para una caída. Y lo que hace Militao, fíjate a lo que terminamos cayendo, a este punto de interpretación. Militao, cuando siente que la pelota, que eso es lo que yo veo, lo va a terminar superando, él eleva el brazo y la pelota lo golpea en el brazo. Y aparte muy cerca de la mano. Si lo hubiese golpeado en el codo o más cerca del codo, es probable que la mano se hubiese disimulado un poco más. Bueno, ok. Más allá de eso, porque no nos vamos a poner de acuerdo, porque es tan ambiguo el reglamento, que nosotros podemos aquí seguir tirando argumentos y vamos a seguir teniendo razón los dos, porque estamos hablando de la naturalidad, la cual no está estipulada. No, o sea, bajo el reglamento de las manos actual, es una mano que se tiene que revisar. Y el árbitro hizo lo correcto, la fue a revisar. Ahí voy con el siguiente punto. Creo que no hay una respuesta correcta si es penal o no es penal. Creo que no hay una respuesta correcta. Más allá de que para mí no es, para ti sí es, pero si tú lees lo que dice el reglamento, no hay una respuesta correcta, porque hay demasiada ambigüedad como para podernos debatir toda la noche. ¿Tú crees que el árbitro hubiera decidido algo distinto si es que él no se hubiera visto entre la espada y la pared de que Entre marcar un penal en una área y otro en la otra. él sabía que él iba a salir de ese monitor con un penal para Marcando uno un o un penal. penal para el otro? No tenía Correcto. otra opción. Él salía con un penal para un lado o un penal para el otro. ¿Tú crees que él sale condicionado de decir, bueno, si tengo dos posibles penales, tengo que pitar el primero? Era una situación muy brava, porque incluso también, más allá de que el contacto es evidente en la jugada de Benzema, es un penal que generalmente por la... Fíjate, ahí está el tema de la viveza. El defensor es vivo porque levanta la mano pensando que no le van a cobrar la mano si es que la pelota le rebota en la mano porque dirá que es parte de su salto. El arquero va a buscar abajo y no es que lo quiere tocar al delantero, pero se chocan y es un choque también en el cual el delantero sabe que cuando apenas se choquen le van a pitar penal. Y bueno, se daban las dos circunstancias y el árbitro tenía que resolver dos jugadas bravas y se amparó en la que estaba primero. Al ir a verla, yo creo que por más que se argumente, no creo que él esté tomando la decisión desde un punto de vista sin un sustento de evidencia. Y creo que eso es un poco lo que aplaca la situación en cuanto a por qué la cobró. Porque la cobró, la vio, se la marcaron, la vio y tenía que resolver de alguna forma. Porque si ustedes se dan cuenta de la imagen, nadie del Sevilla reclama mano. Ellos reclaman falta. Lo que reclama el Sevilla es falta. Probablemente no hayan visto la mano, porque tampoco es una jugada que sucede tan. O sea, claro, ellos entienden que Diego Carlos no llega a la pelota, que es eso. Diego Carlos Claro. no llega a la pelota porque ha habido un contacto sobre él. Y a Claro, partir lo que de ahí pasa es que el está. contacto es con el compañero. Lo que pasa es que ese Claro, rato nadie sabe con quién fue y todo el mundo pide falta. el Sevilla, no, pero también, bueno, medio choca que también al final de la jugada porque se produce, como Militao no va a cerrar, sabe que no llega a tiempo, pero por lo menos le tira el cuerpo encima y después la pelota, creo que ahí está un poco la torpeza de Militao, Jaime, porque si Militao sabía que no iba a llegar a ese balón, no iba a pelearlo, la pelota iba a pasar. No sé si le iba a llegar a Nesiri, si iba a definir en Nesiri, no tengo la menor idea. Encuentras un análisis táctico al partido sin, sin utilizar las palabras corazón, rebeldía, entrega, resiliencia, porque me parece que el partido, el segundo tiempo y después del primer tanto del Sevilla, es un partido loco, desenfrenado de un Madrid dispuesto a todo con tal de marcar, exponiéndose a un punto en el que Sevilla, me parece que ahí es donde está un poco el temor del Sevilla de no entender que a un equipo tan descompuesto, atacándolo lo podía sentenciar y más vale decide esperar a un equipo que estaba arriesgando en demasía y por eso termina sufriendo el resultado? Yo no pensé en el segundo tiempo que Lopetegui estaba interpretando correctamente cómo tenía que jugar, gestionar el Sevilla el partido. Si el Madrid se pierde después del 2-1, porque llega un momento en el cual se pierde, no termina de asimilar los cambios, que Zidane después explica la salida de Modric porque necesitaba gente más fresca, pero que no lo había hecho para castigar a Luka, porque dice,
Tenía que generar un cambio. Era el momento que yo me tenía que arriesgar a generar algo, ¿no? Y yo creo que el Sevilla, Jaime, esto también lo hemos discutido más veces fuera de Fútbol Infinito que en Fútbol Infinito. Al Sevilla le falta personalidad para estos partidos también, porque estaba todo a favor. O sea, el Madrid desgastado, confundido, perdiendo. Hay que cerrarlo. El Sevilla esta Y, temporada ante los grandes de España. Los grandes de España son Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Atlético Club de Bilbao. Esos son los grandes de España. El uh-huh. Sevilla ante esos equipos, victoria ante el Valencia, Valencia, victoria contra el Atlético de aquella manera, empate contra el Barça. No va a pelear la liga así nunca. Bueno, y este empate contra el Madrid. Y este empate contra el Madrid, pero claro. Pero viniendo de perder, pudo haber empatado contra Madrid y servirle, o medio servirle, si le hubiese ganado al Athletic Club. Claro. Es más, empatando con el Athletic Club, imagínate cómo estaría la cosa ahora. No, pero si le hubiese ganado al Athletic Club y empataba aquí, ya hubiese gestionado el partido de otra forma. No sé si también eso pesó en el ánimo de la gente del Sevilla, pero era muy lejano y al Sevilla le bastaba la victoria. Por momentos no me pareció que sus jugadores interpretaran eso, que ganando se volvían a enganchar. No, aparte que es un equipo... Por los nervios de Lopetegui sí, pero en la cancha a mí me dejó la sensación... Creo que es en la jugada del primer gol que Jordán pierde la pelota, que se queda reclamando una falta de Benzema. ¿Cómo te agarra? Es una pelota que arriesga inútilmente, claro, Jordán. O sea, ¿cómo te hacen un gol a la contra ganando en la casa del Real Madrid a 30 para el final? Controlando el partido, porque lo estaba controlando el partido ¿Sí? del Sevilla. Sí, o sea, sí. había arrebatos del Madrid, pero el Sevilla estaba con el partido relativamente bajo control. Mucho menos desgastado físicamente. O sea, pero bueno, ahí es donde uno lo explica en la falta de madurez. ¿Qué es la falta de madurez? No lo podemos cuantificar eso. Podemos cuantificar los años, pero no la madurez. A mí me parece que hay un momento donde el Madrid se desata después del... Primero el Madrid lo quiere contraatacar al Sevilla. Lo espera, lo quiere contraatacar, y que me parece una buena postura de Zidane, tratando de proteger el equipo, pero se le pone en ventaja el Sevilla. Y de ahí el Madrid empieza con estos arrebatos, porque tú le has puesto la palabra correcta. Arrebatos ofensivos con poco orden. Son arrebatos, pero la jugada del gol, por ejemplo, del empate, es una brillantez de Toni Kroos realmente, y de Asensio, que recién había entrado, realmente extraordinaria, Jaime. Claro, pero ¿a qué voy? Que cuando el Madrid, con estos arrebatos ofensivos, quería, digamos, imponerse, el Sevilla tenía una marcha más. Por más que el Madrid quiso, el Sevilla estaba mucho mejor físicamente y lo contrarrestaba y lo contrarrestaba. Terminó pidiendo la hora el Sevilla, Jaime, volvemos a lo mismo. El Sevilla terminó pidiendo la hora. Sí. La idea de Lopetegui de cerrar el partido con dos delanteros para poder sacar el pelotazo largo, pero si nunca sacaste el pelotazo largo, esos dos señores nunca recibieron una pelota. Tendría que haber visto lo que hizo el ingeniero Pellegrini contra el Real Madrid, y eso que también era un Madrid desgastado. Le tuvo la pelota, le jugaba triángulos el ingeniero, a partir de los cuales le generaba desequilibrio y lograba avanzar en el terreno. Entonces, esto es algo que a Lopetegui quiere jugar profundo inmediatamente, se desespera, y esa ansiedad de Lopetegui para querer jugar profundo lleva al equipo a desbocarse, porque la jugada del supuesto 2-1 que termina 1-2, ¿cuánta gente estaba en el ataque del Sevilla para cuidar el contragolpe del Real Madrid? No había nadie cuidándolo, Jaime. Y yo entiendo que el Sevilla se estaba jugando la liga, pero no de esa forma. Pero si Benzema recibe la pelota en su propio campo, ya no había nadie del Sevilla. No había nadie del Sevilla. No había nadie del Sevilla. Igual, también pensando en la falta de carácter a veces, me dio a pensar en algún momento: el Sevilla está logrando jugar así porque ya siente que no se juega nada. Yo no sé si el Sevilla sabía que lo único que le cabía era la victoria, y dicen, el empate no me sirve, hay que ganar. Claro. Yo no sé si el Sevilla hubiera jugado así si hubiera sacado la victoria frente al Athletic Club y hubiera tenido la obligación de sumar en Valdebebas. O sabedor que el empate le valía. Sí. Porque si le gana al Athletic Club y el empate le vale aquí, creo que, bueno, estamos hablando de una definición épica a 4 bandas, entrando a las 3 últimas jornadas, con los equipos desgastados, jugando cada 3-4 días en esta semana y después preparándose para el último asalto. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos?
llevamos? Y llevamos más o menos, yo creo que arrancamos y 23, o sea que estamos en 55, si el cálculo no me falla, ¿eh? Bueno, te voy a contar una cosa rápido para cerrar unas cuantas similitudes que tenemos. La última vez que hubo un campeón con tan pocas victorias, que va por esta línea, 23 victorias, fue en la temporada del 2007. Aquella Real que Madrid. Real Madrid. Y que curiosamente fue la última temporada en la que el Sevilla peleó por el título, que se queda a 5 puntos del Madrid y el Barça. Y que curiosamente es la última vez que la temporada se definió por enfrentamiento directo, porque Madrid y Barça terminaron empatados en puntos. Y la diferencia en los clásicos es la que hizo campeón al Real Madrid. Bueno, hay demasiadas cosas en común con esa temporada con esta. Sí, también yo recuerdo bastante la 2013-14, donde, si bien es cierto, termina siendo la última fecha, es definitivo el Barça Atlético, donde el Atlético saca el resultado con el gol de Godín, pero era la última jornada. Y también estaba metido el Madrid, que si no me equivoco, en el duelo entre tres, ¿quién tenía la ventaja? Porque me parece que el Barça le había ganado los dos clásicos al Real Madrid. Y creo que eran 2 empates contra el Atlético. Es probable que en igualdad de puntos lo hubiese ganado el Barça, pero El Barça. Sí, el Barça le había ganado los dos clásicos al Madrid. sí, con un gol de Alexis, creo que en la época de Martino ganó la Supercopa y ganó los dos clásicos, Claro, pero atajaba a Diego López, que Alexis le hace un gol lo agarra a desde mitad de casi la camino. mitad de cancha, Sí, 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 sí. sí. Claro, lo que pasa es que los Atlético Barça esa temporada terminaron empatados los dos. Me parece que los... Correcto. Sí, 0-0 y 1-1. Claro, 0-0 y 1-1. Entonces, el Atlético... Y el Atlético, claro, el Atlético no tenía, el Barça tenía mejor gol diferencia. Igual que esta, ¿no? El Barça es el que mejor gol diferencia de todos tiene, todavía en esto. Pero hicieron, mira, fíjate, la brutalidad. El Barça, el Madrid hizo 104 goles, el Barça hizo 100 goles. Pero bueno, fue una definición apretada entre los tres. Terminó siendo el título para el Atlético de Madrid. Ahora es una definición apretada entre los tres. Había dos de ellos estaban metidos en la... Era otro momento, ¿no? Dos de ellos estaban metidos en la definición de la Champions. El Atlético había eliminado al Barça en los cuartos de final de la Champions. O sea, estaban todos en la cima del mundo. Hoy todo ha perdido un poquito de brillo. Los equipos españoles están desgastados. El Madrid ha jugado toda la temporada de local en Valdebebas. Se ha jugado sin público. Viene siendo una campaña muy inusual. Puede llegar a ser la última temporada de Messi. Creo que hay un poco de Ramos. Del Cholo. Del Cholo. Hay como un poco hay como una pátina de nostalgia que está por ahí flotando. Como de que después de esta van a llegar más vientos de cambio todavía. Habrá que ver, porque creo que los ciclos se terminan, ¿no? En algún momento, si Messi renueva, dicen que va a renovar por 2 temporadas y que después se va a ir a la MLS y que jugaría en Miami. Esa es la versión que se ha descolgado por allí. Pero no hay nada confirmado todavía, Jaime. Así que nos quedan estas 2 semanas. ¿Cuándo vamos a regresar entonces? ¿El jueves? Cuando usted diga. Y el jueves juega el Real Madrid contra el Granada. Partido también bravo ese, ¿eh? Porque no hay fútbol. ¿Cuándo es el unificado de la Premier? Porque Francia y España están unificados el domingo. España a las 12 del este y Francia a las 3 del Premier este. habrá el fin de semana, lo que pasa es que Leicester y Chelsea van a adelantar sus partidos. Porque tienen la final de la FA Cup. Tienen la final de la FA Cup, exactamente, que se va a jugar el domingo. Okay. Me parece que la jornada se va a jugar todo el sábado. Pero, a ver, ahora le confirmo. Pero no estoy absolutamente seguro. Claro, porque ya todo se empieza a unificar. Ya estamos en las jornadas unificadas. Correcto. Ah, no, el jueves no podemos. Martes y miércoles adelantan partido. El Manchester United juega el martes contra el Leicester City. El jueves juega el Manchester United el partido que debe contra el Liverpool. El Chelsea juega contra el Arsenal el miércoles. Y la fecha se juega entre viernes, sábado y domingo.
Entonces no hay unificado todavía en Inglaterra. Correcto. El día sábado se guarda el espacio de las 5 de la tarde, hora de Londres, donde se va a disputar, 5:30 se va a disputar la final. Hay un partido temprano que es el Burnley Leeds, Southampton Fulham y Brighton West Ham. O sea, son partidos, digamos, de corte entre comillas menor. Le iba a comentar algo también, que dentro de lo que fue la jornada de la Premier, probablemente se haya visto el mejor partido de la Leeds versión Bielsa de esta campaña. Le ganó muy bien al Tottenham, con una decisión también muy apretada del VAR, pero le ganó bien. Y Bielsa, que es un perfeccionista, estaba contento. Dijo, atacamos bien y defendimos bien. Y lo hicimos contra un gran equipo. Entre los claroscuros que representa cómo el fútbol ha cambiado en los últimos 2 años, mientras hace 2 años el Tottenham se preparaba para jugar la final de la Champions League, hasta ahora la primera y única en su historia, el Leeds perdía la posibilidad del ascenso directo y perdía también contra, creo, si no me equivoco, el Derby County, la posibilidad de llegar al ascenso por la vía del playoff. Desde entonces, fíjate que hay solamente 6 puntos que separan en la tabla de posiciones al Leeds del Tottenham. Pero uno recién ascendido y el otro hace 2 años estaba jugando el partido más importante a nivel de clubes. Le voy a decir una cosa a su amigo Bielsa. Es el mejor recién ascendido de las 5 grandes ligas europeas, el Leeds United. De los recién ascendidos, el Leeds, 10º de la Premier, es el mejor posicionado de los recién ascendidos. Y ojo, que le tocó ascender en una temporada donde casi los equipos no se pudieron tocar. Correcto. Porque normalmente un equipo asciende y le mete 5 fichajes. Hay algo que también ha sucedido en la segunda vuelta de la campaña para el Leeds y es el hecho de que ha mejorado mucho defensivamente. Sigue siendo un equipo alegre, lo es, pero ha mejorado mucho defensivamente. Creo que hasta tiene saldo positivo en la segunda vuelta del torneo y tiene ya casi la misma, o está casi a 1 o 2 puntos de alcanzar lo que había tenido en la primera vuelta del torneo. Y decían que el Leeds se iba a fundir, que no aguantaba, que había ascendido en la temporada pasada porque la pandemia lo ayudó, porque le frenó el campeonato. Bueno, todos esos tabúes se han ido eliminando y en la última jornada el Leeds va a actuar en casa con público, serán 8.000, pero imagínense cómo los va a recibir la gente. Escúchame, pregunta, sí, no por ser insidioso. ¿No se fundió? ¿O el resto se fundió a la par? No se fundió. Bueno, está bien. No se fundió. Está bien. O sea, el Leeds... Te pregunto tiene porque algo. no sé, no le estoy Tiene algo, discutiendo. Jaime. Es el equipo, probablemente no se fundió, ¿sabes por qué? No porque sea un gran mérito, sino porque el Leeds tiró las copas, quedó eliminado a las primeras de cambio en las 2 copas. Entonces, terminará la temporada con 40 partidos, cuando, por ejemplo, el Manchester City terminará con 61 partidos. Y el Chelsea termina, creo que, con 60. Pregunta. ¿Los equipos ingleses terminan las temporadas más fundidos que los equipos del resto de Europa? ¿O es un mito? ¿Realidad o mito? Y yo creo que realidad. Pero también en algunos casos, son planteles con más recursos. Porque no es una coincidencia, o no me parece una coincidencia, que los últimos campeones ingleses de Champions, por ejemplo, han sido en finales entre ellos. O sea, el United fue con el Chelsea, el Liverpool fue con el Tottenham, y el de ahora va a ser o Chelsea o Manchester City. Porque tiene que ver que les cuesta llegar. Y bueno, no sé, es una coincidencia que acabo de encontrar. No sé si tenga algo que ver o no. No lo tenía preparado, se me acaba de ocurrir. Como la mayoría de cosas que se me ocurren cuando hablamos. No, es un camino muy largo. Me parece que también son equipos que afrontan un calendario muy, muy difícil. Yo creo que lo han podido gestionar de otra forma. Pero no es todo calendario, no es todo cantidad de partidos, Jaime. Porque de los 4 semifinalistas de la Champions, el que menos partidos tenía y por una diferencia, creo que con -6 estaba el Real Madrid. ¿Y le ayudó eso al Real Madrid a estar a la par físicamente del Chelsea?
No, pero el Madrid es diferente porque el Madrid, yo creo que el momento que el Madrid tiene 11 titulares y ninguna pieza de recambio, esos 6 partidos no le hicieron diferencia. Mira, aparte te digo algo más, Jaime. Hay que también considerar, no es una lista. Perdón, lo mismo que el Atlético, ¿no? Porque el Atlético cuando empieza a llenarse de lesionados, se le Ahí va, ahí acumulan. va, ahí va. No es una lista feliz, pero sí el impacto de la pandemia en algún momento se hará de los planteles, con total honestidad, cuántos jugadores y cuándo tuvieron coronavirus, cómo salieron, cuánto cayó su rendimiento. Usted que tiene un amigo ahí en el departamento médico, en uno de los Da, equipos da, 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 españoles. da, 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 da. Entonces, las curvas van hacia abajo. El Madrid ha estado muy golpeado por infinidad de vicisitudes, incluidos muchos casos de coronavirus. Yo de los que me acuerdo, por ejemplo, así, ¿te acuerdas los primeros partidos de Casemiro cuando volvió? Que fue un Ujú, desastre. Y ujú. Casemiro, que es el pulmón del Madrid. Bueno, y en el final que te pegue Valverde, que te pegue Militao, que te pegue Ramos, eh, ya Ah, una cosa, Varane. Ramos. Una cosa que te quería decir. Escúchame. ¿Qué interpretación le das a que todos los que llegaron con dudas a Stamford Bridge, dudas físicas, hoy no jugaron? Hoy estuvieron en la lista de lesionados. Ramos, Mendy, Mendy, bueno, y Valverde, Hazard que entró al cambio, ¿no? sí. A mí Y lo que me da es que no estaban para que jugar ese forzaron día. demasiado, que forzaron Claro. demasiado para jugar. A mí lo que me da es que no estaban ese día para jugar. Claro. Y que a esta altura es mejor jugar con 11 sanos que apuntar a liderazgo o a lo que sería la versión ideal de esos jugadores. Es que es verdad. No, me río por otra cosa, me río por las teorías de un cierto amigo que diría, se hace lo que dice el palco. Usted ya sabe, así que lo dejamos ahí. Porque, porque, a ver, Jaime, que juegue Hazard y que juegue hasta los 89 minutos teniendo la clase de partido, cuando lo que tendría que haber hecho Zidane es exactamente lo que hizo en el partido contra el Sevilla. No es porque el resultado hubiese sido distinto, pero aparte, bueno, al final, y no entramos en ese tema de análisis de las imágenes de las sonrisas de Hazard con sus ex compañeros, pero hay que estar mentalmente para jugar esa clase de partidos. Y no digo que él no sea profesional, jamás osaría ni siquiera sugerirlo, pero yo creo que se veía que era un tiro demasiado largo, demasiado arriesgado ese. Y bueno, Zidane se la jugó. Ya sea porque se lo sugirieron o porque él estaba súper convencido. Zidane fue un gran jugador. Y yo creo que hay momentos en los que él confía en los grandes jugadores. Más que en los que pueden tener un futuro prometedor. Y yo creo que ese día él pensó que era una noche para los grandes jugadores más allá de que físicamente no estaban. Y claramente no le funcionó. Pero tuvo que desacomodar tanto el equipo para meter esos jugadores, como por ejemplo cambiarle no solamente el sector, sino la posición a Vinicius, que Vinicius me parece que nunca interpretó lo que tenía que hacer en la derecha. El riesgo era demasiado, sobre todo contra un equipo tan bueno como el Chelsea. A la larga, cuando termine la temporada, si es que el Chelsea es campeón, vamos a ver esos partidos y cuando le quitemos ese tema de saber que por ahí el gol de visitante cambia el signo y vamos a analizar los 180 minutos, creo que salvo los del final de la primera vuelta, en el resto el Chelsea, la verdad, estaba a una diferencia sideral del Real Madrid. Estuvimos así de no pasarnos la hora del programa. Pero Bueno, así. Bueno, yo le propongo lo del jueves. Después en la semana revisamos. Pero bueno, hay semana intensa. Puede haber campeón en Inglaterra. El jueves puede haber campeón en Inglaterra. Veremos. Y el jueves sabremos cómo entramos a las últimas 2 jornadas. Así que, si le parece, lo dejamos ahí. Fuerte abrazo. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.